Ya de inmediato les presentamos a los especialistas que nos acompañan en la mañana de hoy para hablar de este tema, cómo prevenir las enfermedades más frecuentes en el niño durante el embarazo. ¿Por qué esto es tan importante? Ya de eso vamos a hablar. Está con nosotros el día de hoy el doctor Gustavo Mendoza. Él es ginecobstetra, además pues trabaja en la unidad de fertilidad de la clínica El Ávila. Y también está con nosotros el doctor Nicolás Cárdenas, neonatólogo, pediatra y jefe de la unidad de terapia neonatal del Centro Médico Docente La Trinidad. Vamos a empezar quizás de atrás o de adelante hacia atrás, mejor dicho. ¿Qué se considera un embarazo saludable, doctor? Pero primero, un embarazo saludable generalmente debe ser en personas de una edad que se considere lógica. Generalmente un embarazo en edades extremas puede ser un embarazo riesgoso por encima de los 35 y por debajo de los 20 años. Entonces, la edad es un factor indispensable para que un embarazo se considere de riesgo normal o de bajo riesgo. Segundo, en lo que yo siempre he dicho a mis pacientes, estilo de vida saludable. Buen peso, que la paciente haga ejercicio, que tenga una buena alimentación y por supuesto tratar de ver si esa paciente tiene antecedentes importantes, ya sea de enfermedades quirúrgicas y hábitos psicobiológicos, alcohol, cigarrillo, drogas. Todo eso arma un cuadro para uno poder catalogar una paciente de bajo, mediano o alto riesgo. Hacia allá iba específicamente. ¿Qué factores influyen directamente en la salud integral tanto de la madre como del bebé? Las enfermedades, hay varias enfermedades. Los tres tipos de casos que se ven más en recién nacidos, que serían evitables o que tienen un alto índice de poderse evitar, son problemas de mielomeningocele o anencefalia, problemas de columna que se ve abierta, que no cierra completo, malformaciones de columna, malformaciones cardíacas y paladar hendido, labio leporino que pueden llamar. Es importantísimo que, por ejemplo, las malformaciones de columna con dar ácido fólico, no solo durante el embarazo, la paciente debería por lo menos 3 meses antes, si está buscando quedar embarazada, estar tomando ácido fólico y un multivitamínico. Y tanto las complicaciones cardíacas como el labio leporino están asociadas a hipertensión y a diabetes. No solo diabetes gestacional, son pacientes que llegan al embarazo con hipertensión y con diabetes, que obviamente le complica la vida a los obstetras enormemente. El consumo de alcohol crea un síndrome que se llama el síndrome de niño de madre alcohólica. Es un síndrome, no es que el tomar alcohol durante el embarazo produce un niño con problemas de cognición, con problemas de desarrollo en el habla, en las facultades matemáticas. De los que vamos a hablar en detalle un poco más adelante, porque existen además de ese muchísimos otros malos hábitos que pueden poner en riesgo la salud del bebé, inclusive su vida, obviamente también la de la madre. Ahora, ¿qué características, doctor, debe reunir un neonato que se considere saludable? Cuando un niño pues ya viene al mundo, ¿qué es lo que buscan? Bueno, mira, lo primero es que no sea prematuro. Un recién nacido de menos de 37 semanas es prematuro técnicamente. Segundo, que tenga un peso de por lo menos 2,5 kilos. Por lo menos. Sí. Ok. Vas a tener bebés que tienen un poco menos de 2,5 kilos y están sanos, pero la idea sería que deberíamos tener 2,5 kilos y 37 semanas para empezar. A partir de ese momento que presente todos los reflejos neurológicos normales de un recién nacido, que logre hacer la transición entre la vida fetal y la vida de recién nacido, o sea, que logre respirar sin dificultades, que logre mantener su sistema cardiovascular adecuadamente y luego de esa estabilización inicial, que logre ingerir alimentos. Obviamente, lo lógico es que tome leche materna, para eso el sistema viene preparado en ese sentido.
Y Entonces, eso es algo polémico inclusive en algunos centros de salud, porque muchas madres dicen, yo lo que quiero es que mi hijo en primera instancia succione pues la leche materna, el calostro en este caso, y se ha presentado quizás en algunos centros el hecho de que el personal médico pues le da al niño otro tipo de solución para un poco medir esto. eh, es una situación que es muy complicada, sobre todo en el caso de los bebés que, por ejemplo, han sido, la mamá tiene una cesárea. El hecho de que la mamá tenga una cesárea hace muy complicado en algunos casos, inclusive puede que esté la mamá en un piso y el bebé en otro, Sí. puede que haya otros bebés al mismo tiempo, entonces a lo mejor no lo pueden llevar en ese momento. Se hacen todas las previsiones que se pueden hacer para tratar de que la mamá le dé lactancia materna al bebé en los primeros momentos. En los primeros minutos. Esa es el El deber deber ser. ser, eso es lo que queremos. Pero sí es verdad, a veces no se puede. ¿Y a partir de qué momento, doctor Mendoza, se puede comenzar a evaluar el estado de salud general del niño o del feto? Bueno, claro, fíjate, para eso es muy importante lo que nosotros utilizamos de rutina, que muchas veces en otros países, como en los Estados Unidos, no se hace rutina, que es la ecografía. Okay. Desde muy temprano tiempo en el desarrollo del bebé, uno puede evaluar problemas que pueden ser detectables. En el primer trimestre, en los primeros 3 meses, sobre todo entre la semana 10 y 13, hay ciertos marcadores ecográficos que te pueden sugerir la presencia de algunos problemas. Básicamente problemas cromosómicos, el más común, síndrome de Down. Ejemplo, medir lo que llamamos la translucencia de la nuca, que es un engrosamiento que tienen los embriones en la nuca. Okay. Eso tiene una medida que se puede hacer, que si se sale del rango normal, pudiera hacernos sospechar de un bebé con síndrome de Down, igual que la medida del hueso nasal, medidas de la circulación del bebé. Todo eso en el primer trimestre, a muy poco tiempo del embarazo, nos puede hacer sospechar. En el segundo trimestre, yo creo que entre la semana 20 y 24 es el momento ideal para hacer despistaje de grandes malformaciones. Sistema nervioso central, como había dicho el doctor, hidrocefalia, espina bífida, problemas de anormalidades del abdomen, gastrosquisis, una cantidad de cosas que se pudieran diagnosticar por eco. Enfermedades cardiovasculares del feto, que son extremadamente difíciles de evaluar en el feto. Eso es muy importante porque, y eso es quizás parte error nuestro como médico, de hacer de la ecografía algo que el paciente cree que es infalible. La ecografía nos ayuda a diagnosticar y a ver problemas en el bebé, pero se pueden dejar de diagnosticar cosas que obviamente no se ven. Y una de las más difíciles son las malformaciones cardíacas. Ya en el tercer trimestre lo utilizamos más para bienestar fetal, líquido amniótico, cómo está el estado de las placentas, cómo está la circulación fetal, para ver cuáles son aquellos bebés que tienen riesgo de hacer a lo mejor una restricción de crecimiento. O sea que la ecografía para nosotros es una herramienta muy importante durante todo el embarazo. Y en el caso del diagnóstico de las malformaciones cardíacas, ¿de qué otro método se vale quizás el obstetra entonces para descartar la presencia o no de este tipo de en útero, la única herramienta ahorita es la ecografía. Es la ecografía. Con sus diferentes modalidades, ecografía Doppler, 3D, 4D. Y para eso también tenemos médicos especialistas como son médicos perinatólogos, especialistas en ecografía, y básicamente nosotros utilizamos el ecocardiografista fetal, que es un médico especialista en corazón fetal. Y ahí más o menos uno cubre, pero hay malformaciones cardíacas que no se diagnostican. ¿Qué porcentaje de esas anomalías que se pudieran evidenciar a través de la ecografía pudieran, digamos, revertirse con tratamiento? Inútero. En inútero. Si son malformaciones congénitas, ninguna. Las Ya que se no hay pudieran nada que revertir en útero son las arritmias fetales, que uno pudiera a través de, obviamente, alguna terapia a la madre, poder hacerse. Se han hecho algunos estudios, algunas inúteros de algunas malformaciones cardíacas muy particulares a través de una cirugía fetal, hacer algunos procedimientos, pero realmente eso todavía está muy experimental. Algunas cifras señalan que afortunadamente la mayoría de las madres embarazadas acuden regularmente o periódicamente a estas consultas con el ginecobstetra.
cosa que es fundamental. Pero también hay muchísima preocupación porque entendemos que hay muchas otras mujeres que llegan al término del embarazo sin inclusive haber acudido jamás a la consulta con el obstetra. ¿Es esto cierto, doctor? Sí, bueno, en privado, como lo comentamos hace un rato, no es así. La paciente en privado se preocupa por ir a su consulta. El problema está en la medicina pública y cada vez más, en vista de las carencias, de las dificultades para acceder a este tipo de medicina, es obvio que hay un alto porcentaje de pacientes que no acude regularmente o nunca acude a las consultas prenatales. ¿Y cuáles suelen ser, doctor Cárdenas, las principales consecuencias de esa situación? Bueno, el problema es lo que nos ha dicho el doctor. Si no se hace un seguimiento continuo de la salud del feto y de la madre, cualquiera de los problemas que se puedan presentar cuando el bebé nace van a aparecer y no teníamos ni siquiera noticia. Lo más corriente cuando el ginecobstetra ve un problema en el embarazo es que él se comunica con el neonatólogo y le dice, mira, estamos teniendo un bebé con estos problemas, yo creo que tenemos esto es lo que vamos a esperar cuando el bebé nazca y ya inclusive en el momento del parto o de la cesárea estamos preparados con lo que se necesita para actuar en esa situación. Cuando uno no tiene ese conocimiento, uno se aproxima a una situación de un parto o de una cesárea, el bebé nace con un problema y es una sorpresa para todo el equipo médico que está ahí. Y en esas situaciones en un hospital público puede ser que ni siquiera tenga un tubo para intubar al bebé en un momento determinado, que no tenga un ventilador para mantenerlo, que no tenga surfactante para que los pulmones funcionen como deben funcionar. Todas estas situaciones producen una posibilidad de complicación muy alta. Entre otras cosas porque en algunos sitios inclusive no hay la cantidad de médicos para atender al bebé recién nacido que se necesitan por el volumen de pacientes. ¿Que en este caso qué especialista sería? Un neonatólogo, por ejemplo. Hay sitios en donde no hay un neonatólogo las 24 horas del día para atender a los bebés que nacen y este bebé, como no se controló la mamá, no se sabía que tenía un problema. Se necesita un neonatólogo y en ese momento el pediatra va a hacer lo que tiene que hacer. Eso no es mentira y muchos de ellos están bastante bien entrenados, pero no tiene la capacidad de hacer el seguimiento posterior, conectar el bebé a un ventilador, hacer todas las demás cosas, además de que cuando uno tiene una sorpresa de este tipo, el no contar con los requerimientos en el momento hace que sea mucho más complicada la atención. ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales enfermedades o las principales complicaciones que presentan los neonatos en nuestro país y cuáles son sus causas? De todo eso vamos a hablar al regreso de este...